Buenos días, estimado profesor, estimados compañeros, amigos todos. En este video les hablaré sobre el resumen del libro Homo Sapiens, escrito por Yuval Noah Harari, un escritor de nacionalidad y origen israelí, nacido el 24 de febrero del año de 1976. Entre sus obras más conocidas está Homo Sapiens, Homo Deus y entre otros. En este momento resaltaremos un libro importante como es el de Homo Sapiens, de animales a dioses, un libro que me llamó la atención por la severidad y por la contundencia de sus ideas escritas dentro de este libro. En la primera parte del libro Sapiens, escrito por Yuval Noah Harari, nos hace referencia a la revolución cognitiva. Para saber de qué trata esto, nos hacemos una pregunta muy importante como es, ¿qué es lo que hizo que el Homo sapiens sea la especie más exitosa del planeta? Es la pregunta que nos propone el libro. Y para darle resolución a eso, tenemos que darnos cuenta de que el Homo sapiens era una especie de animal sin importancia y relevancia en la historia. No tenía importancia alguna. Pero, ¿qué hizo que sea exitosa? El libro nos dice que los Homo sapiens hace 30.000 a 70.000 años tuvieron una evolución y un cambio extremo. Por ejemplo, tuvieron un cambio en su conexión cerebral según varios estudios científicos, donde formó y creó una nueva forma de comunicarse entre todos estos animales que podríamos decir que eran los Homo sapiens. Dentro del primer capítulo del libro Sapiens podemos destacar como idea principal de que dicha especie, gracias a la evolución de su cuerpo y de su pensamiento y a sus nuevas conexiones cerebrales, tuvo una amplia responsabilidad dentro del ámbito social y se benefició arduamente. ¿Por qué lo digo? Desde mi perspectiva de vista, gracias a su nueva comunicación, gracias a su nueva forma de poder intercambiar información con un individuo y otro, tuvo la capacidad de agruparse y de formar pensamientos comunitarios que les ayudó a beneficiarse y a cuidarse entre sí. Por ejemplo, sabían que el fuego era malo si se ponían cerca de él, se podían quemar. Sabían que si no se cuidaba del frío, podían también morir. Sabían qué especies era peligrosa, pero aparte de todo, crearon teorías, leyendas, de forma comunal. Por ejemplo, una sociedad usaba el león como símbolo de representación de fuerza o otros animales, dependiendo de la sociedad y de la ideología de cada individuo. Además, con el pasar de los tiempos y de los milenios, se puede decir que hoy en día somos fruto de esa evolución que tuvieron los Homo sapiens. Esa evolución del Homo sapiens hizo y se marcó, en realidad, marcó la diferencia con el Homo erectus u otras especies. Hoy en día, nuestra capacidad de pensar, de dialogar, de comunicarnos, y aparte nuestras creencias ideológicas o religiosas, son frutos también de la raíz que tuvieron los Homo sapiens y de la evolución que tuvieron. Prácticamente ese sería la base y el fundamento de la primera parte del libro Homo Sapiens de Yuval Noah Harari. En el segundo capítulo del libro Sapiens del escritor Yuval Noah Harari nos hace mención y da su punto de vista o crítica acerca de la agricultura y lo que tuvo que ver dentro de la historia de la vida y de la evolución del Sapiens. Nos dice que la agricultura, a pesar de que tenga beneficios como la obtención y producción de alimentos, fue una gran estafa dentro de la historia del Sapiens. ¿Por qué dice esto? Aquí el escritor hace referencia a que el Sapiens se volvió un ser dependiente de la agricultura y aparte de esto era un trabajo extremadamente forzado y duro para el Sapiens, ya que en ese tiempo el Sapiens estaba acostumbrado a la caza y a la pesca de animales que podía encontrar
en las zonas donde habitaban. Por ejemplo, el cuerpo del sapiens estaba prácticamente adaptado a correr largos tramos, a subirse o a treparse en árboles para la obtención de sus alimentos, y no para estar agachados o en posiciones que afectan su columna, sus huesos o sus articulaciones. Dado a esto, el sapiens tuvo bastantes enfermedades y lesiones en su cuerpo. También nos hace mención de que los aportes nutricionales que tenía la agricultura con sus alimentos como las papas, el trigo o la cebada no eran beneficiosos al 100% para el sapiens, ya que esta especie, como la del sapiens, estaba acostumbrada a su organismo al consumo de cárnicos y dependiente de la pesca, de la carne o la recolección de frutas, y no se basaba específicamente en la agricultura. También nos dice que volvió al sapiens un ser dependiente de la agricultura, lo cual fue un retroceso para la evolución, ya que la producción de alimentos no estaba garantizada 100%, ya que a lo mejor podían existir pestes o enfermedades en las plantas que acaben con su producción, y quedaba el sapiens bajo la deriva de no tener alimento en varias estaciones. También, en otra parte, nos dice que el sapiens, gracias a la agricultura, se volvió un ser sedentario. Eliminó el estilo nómada de su vida, y eso fue un gran retroceso también, porque hizo que el sapiens deje de expandirse en varias zonas y se involucre o se establezca en una sola zona para el cuidado y la producción de sus alimentos con la agricultura. Por otra parte, en este segundo capítulo nos hace mención a la industria actual de la producción y elaboración de alimentos. En este caso, dos ejemplos importantes son la producción de huevos o la producción de leche, donde menciona el maltrato animal y el ciclo de vida dentro de estos establecimientos o granjas. Por ejemplo, en la producción de huevos, las gallinas viven en espacios muy reducidos y con sufrimiento extremo para la producción de dicho producto. En la producción de leche, las vacas son inseminadas artificialmente para producir un nuevo feto, para producir un nuevo ser, y así poder también a futuro producir leche. Entonces se vuelve un ciclo de vida tormentoso para los animales y para una producción deficiente de alimentación hoy en día. En la tercera parte, o en el tercer capítulo del libro Sapiens del escritor israelí Yuval Noah Harari, nos hace referencia a la unificación de la humanidad. En esta parte nos dice que después de la revolución agrícola también hubo una revolución de cierta forma en su estilo o en su forma de pensar, en su ideología de la humanidad en general. Nos dice que en este tiempo la humanidad ha creado también distintas formas de pensar, ideologías independientes de ciertos grupos o escalafones en la sociedad donde vive. Han creado leyendas, pensamientos, mitos, costumbres o pensamientos que caracterizan a un grupo específico. También nos dice que estos pensamientos o estas formas de pensar o ciertas ideologías se las crea o se las implanta en ciertas ocasiones desde el nacimiento de la persona y en su desarrollo en general para en sí inyectar un comportamiento o una forma de actuar dependiendo de los estándares de la sociedad en general. También nos hace referencia a que cada persona, aunque cada humano, tiene su punto de vista de la sociedad distinto e independiente, ya que cada persona tiene un mundo o es distinto a todos por su forma de pensar o de interactuar ante los distintos factores de la sociedad en general. También nos habla de la economía en una parte, donde dice que en tiempos pasados, como de los sapiens, no había una economía específica de dinero o cosas por el estilo.
Específicamente ellos trataban en su economía como el intercambio de productos por medio de servicios o beneficios dentro de su sociedad. Hoy en día nos manejamos bajo una ideología económica distinta, basada en el dinero o cosas por el estilo, dependiendo del acuerdo que existe entre los humanos que están tratando. También nos hace referencia a las visiones imperiales que prácticamente tiene una visión de decirnos que un imperio es el dominio sobre pueblos o grupos que marcan la referencia y son referentes dentro de una sociedad. El manejo total de esos pueblos o de esos grupos se podría determinar que es la visión de un imperio. Y también un propósito del imperio es establecer e inyectar las ideologías que tiene las autoridades de dicho imperio para sus sucesores o para las personas que controlan o manejan en la sociedad. En general podemos decir que todas las personas en el mundo se unifican por una forma de pensar y eso hace que se formen agrupaciones distintas y marque la diferencia dentro de una sociedad actual, multicultural, como sabemos hoy en día. También podemos hacer referencia, como dice el escritor, sobre la creación de varias religiones, como podríamos destacar las creencias y la ideología independiente de cada religión, como la católica, la musulmana, entre otras, que son independientes por su ideología y estilo de vida. Y para concluir, también podemos destacar la creación de varias formas de pensar o de varios estilos de vida o de manejo en la sociedad, como por ejemplo el comunismo, el liberalismo, el capitalismo, que son referentes propios de una ideología independiente dentro de una sociedad en general, dentro de la sociedad actual de la humanidad. En la cuarta parte del libro Sapiens nos habla sobre la revolución científica. En esa parte el escritor nos dice que más allá de ser una revolución llena de conocimiento, es una revolución científica, una revolución llena de ignorancia, ya que la ciencia moderna admite la ignorancia colectiva en relación con asuntos trascendentales para la sociedad, en lo cual se le considera la facultad de ser un poco más dinámica y metódica en la búsqueda de algún conocimiento. Eso nos ha ayudado a poder comprender cómo funciona el mundo y dicha capacidad que nos ayuda a crear o inventar tecnología y ciencia al servicio de la humanidad. Harari también nos dice que la ciencia nos ha hecho crear una falsa idea de que el ser humano puede resolver todos los problemas solamente con el hecho de adquirir conocimientos, y vale recalcar que la ciencia es resultado de la actividad humana. Como todo aspecto, podemos decir que nuestra cultura y nuestra ideología se ve influenciada y modelada o inclusive impuesta por varios intereses económicos, políticos, sociales o incluso ideológicos dominantes como el monetario, el imperial o religioso. Además, también en otra parte nos habla sobre la visión del humano y de la sociedad, donde solo está pendiente de sus ingresos económicos y cumplir con estándares o ideologías de clases altas o extractos superiores, y el tiempo o edad de compras en que el movimiento como el capitalismo se ve beneficiado, hace que la sociedad normal se convierta en una sociedad consumista e ignorante, ya que está manejada por estándares de grupos superiores.